Amiguitos, saludos, bienvenidos a este canal y muchas gracias por venir. Bueno, el último vídeo que subí, ahí comentaba una obra de Zola titulada La taberna. Entonces, como esa obra trataba de la clase obrera, de la pobreza en el siglo XIX, pues me ha aburrido hacer un vídeo, que lo estoy haciendo en este momento, sobre obras literarias, y casi todas las que yo voy a hablar aquí son del siglo XIX porque no conozco la literatura de ahora, cuyos protagonistas principales sean obreros o bien las clases más humildes y más pobres. Voy a hablar de autores y de obras. He tomado aquí apuntes porque si no se me olvida. Bueno, comienzo. El autor, yo entiendo, más famoso es Dickens, Charles Dickens. Este hombre pues escribía sobre la miseria en Londres, la pobreza. Y bueno, aunque yo no he leído de Dickens más que Oliverio Twist y lo leí ahora 40 años, bueno, Oliverio Twist pues era un niño que estaba en un orfanato y ahí se veía la miseria, el maltrato a los niños, la pobreza, la injusticia humana. Bueno, pues me gustó Oliverio Twist. Pero bueno, conozco obra de Dickens, aunque no lo haya leído, o David Copperfield también. Y, por ejemplo, La pequeña Doris también lo vi en archivos de televisión, en blanco y negro. Y bueno, y ahí pues se veía pues la miseria, es una denuncia social que hay, ¿no? Que iban a la cárcel por deuda, encima que eran pobres, pues iban a la cárcel. La pequeña Doris, su padre fue a la cárcel porque debía dinero. Incluso el propio Dickens, su padre también por deuda fue a la cárcel. Eso existía antes, no sé si aquí en España existió. Bueno, ahí lo dejo, Dickens, ¿no? Otro autor también famoso, en este caso, que es Víctor Hugo. Víctor Hugo también, sobre todo su obra más famosa, Los Miserables, pues hay, bueno, que ahí Jean Valjean, por robar un trozo de pan, iba a la cárcel, ¿no? Entonces, pues Víctor Hugo hizo una crítica muy fuerte de la miseria que había entonces, en el siglo XIX, trabajaban hasta los niños en las fábricas, la gente se moría de hambre. Bueno, metían a la cárcel por un trozo de pan que robaran para comer, ¿no? Bueno, también tiene otro cuento, Víctor Hugo tiene muchas obras, Los Trabajadores del Mar. También, bueno, no lo terminé de leer. Bueno, Los Miserables no lo he leído, es que lo he visto porque lo han puesto en muchas versiones en televisión. Tiene también un relato corto que se titula, no me acuerdo el nombre del hombre, y era también de un hombre que su familia se estaba muriendo de hambre, que había robado y comida para comer, para sobrevivir, y la habían metido en la cárcel. O sea, están criticando esas situaciones. Bueno, yo pienso que esas críticas sociales que hicieron autores en el siglo XIX sirvieron para que se cambiaran las leyes. Por ejemplo, cuando yo estudié Derecho, que yo me puse a estudiar en los años 90, pues hay circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal. ¿Qué quiere decir? Que si cometes un delito y ocurre una de esas circunstancias, pues no te condenan por el delito. Por ejemplo, y esa circunstancia era el estado de necesidad, que eso, y se llamaba, en términos más vulgares, se llamaba el robo famélico. ¿Qué quería decir? Que si una persona robaba para comer porque estaba desnutrido y se iba a morir, o sea, ya tenías que probar todo eso, pues no se condenaba. Eso estaba en el Código Penal y quizás esté todavía. Se llama, entre las circunstancias eximentes, el estado de necesidad. El que en estado de necesidad comete un delito, y eso estaba incluido, la jurisprudencia lo incluía, ¿no? Y bueno, yo una vez me tropecé, hace ya muchos años, que no existía, entonces no estaba internet, ni la IA, ni el móvil para buscar, ¿no? Yo en una ocasión, estando de guardia, me llamaron a un juzgado, porque nos llaman para asistir a los detenidos, ¿no? Entonces a mí me llamaron y cuando llego digo, ¿qué hay? ¿No? Le pregunta a los, conocemos todos, a los policías y tal. Dice, pues le vamos a tomar declaración a uno que ha robado en un supermercado comida. Y yo me quedé así parada, digo, y era comida de escaso valor, ¿no? La comida era de escaso valor.
Y claro, cuando es un hurto, o sea, cuando tú coges algo sin fuerza, o sea, ni violencia, ni intimidación en las personas, se considera hurto. Entonces los hurtos, a partir de 300 euros, no me acuerdo, era o de 300 pesetas, no sé si entonces estaban las pesetas, no, estarían ya los euros. A partir de 400 euros se consideraba delito el valor de la cosa. Y a partir de menos era una falta. Y entonces yo me quedé así parada y digo, ¿cómo? Digo, ¿habéis detenido a una persona por coger, no me acuerdo qué comida era, pero de insignificante valor? Dice, sí, y lo hemos detenido porque no tiene domicilio. Es que en las faltas solamente te pueden detener si no tienen domicilio. Digo, pero eso es una falta. Digo, ¿ya habéis recuperado lo que tenía el hombre? Y dice, sí. Digo, entonces es una falta en grado de tentativa. Digo, eso no es, no podéis detener a una persona por una falta en grado de tentativa. Dicen, sí. Digo, pues a ver si estáis cometiendo una detención ilegal. Ostras, se les pusieron la oreja así a los policías, se miraron uno a otro, salieron. Y yo no estaba segura de si en una falta en grado de tentativa, bueno, que ahora ya no existen las faltas, son delitos de menor, no estaba segura, pero bueno, es que muchas veces eh, la psicología influye. Digo, pues yo le meto miedo a esto, yo tengo que defender a ese hombre. Iba a mirar, porque no tenía allí la ley de enjuiciamiento criminal, ni el código penal, creo que no lo dice, ni el código penal solo, ¿no? Entonces le pregunté a una compañera, digo, mira qué ha pasado, que han detenido. Digo, yo creo que eso es ilegal. Y entonces la compañera me dijo, sí, que estaba bien hecho. Pero yo iba a buscar, no tenía allí los medios, porque claro, yo tenía que defender a esa persona, ¿no? Entonces enseguida vinieron, oye, que no tiene que asistirlo, le hemos dejado en libertad, le hemos dejado en libertad. Muchas veces las cosas de psicología pues funcionan, porque claro, es que se enfrentaban, si te detienen ilegalmente, solamente puedes detener en los casos previstos por la ley, porque si no cometes tú un delito de detención ilegal y es una pena muy grave. Bueno, la cosa se quedó ahí, yo ya no miré más y no estoy segura, ¿no? Pero quiero decir que ya en estos tiempos no es como antes, aquel quedó en libertad. Que no sé si las faltas en grado de tentativa, bueno, las faltas ya no existen, se cambió por delitos menores, si eso es punible o no. No lo sé, el caso que se solucionó yo no mire nada, ¿no? Quiere decir que las leyes ahora no están así y esos autores que escribieron, pues decidieron que se cambiaran las leyes, incluso. Bueno, ya vamos a hablar, otros autores que también hablan de esto. Una novela muy impresionante es Germinal de Zola. Bueno, Germinal de Zola pertenece a la saga de los Rougon Marchand y trata de los mineros en el siglo XIX. El protagonista, Etienne, es un sindicalista, ¿no? Entonces las luchas de los trabajadores con los obreros, ahí hacen huelgas. Y bueno, ahí se veía un mundo muy... Yo lo leí hace muchos años, este libro también, Germinal, pero es muy duro, ¿no? Unas condiciones de trabajo en las minas, no había seguridad social, me parece. Entonces, si uno se quedaba lisiado, pues luego se queda... Bueno, en los Estados Unidos tampoco, hay gente en estos tiempos que ha trabajado, yo lo he visto a veces, ha trabajado y ha tenido un accidente de trabajo y luego se queda en la indigencia, ¿no? Pues hay también un desastre, trabajaban muchas horas, hasta niños se morían. Y luego también Zola pinta un cuadro tremendo, porque en lugar de ahorrar para vivir mejor, para salir de esa situación, llegaba el fin de semana y se gastaban el dinero en bebidas, se emborrachaban. Luego también los jefes ponían economatos para que compraran la comida ahí, ¿no? En fin, una cosa muy triste. Lo leí hace mucho tiempo, pero Germinal es una novela para quien le interesen esos temas que trata de eso. Bueno, también La Taberna, pero de La Taberna no voy a decir nada porque como fue el último vídeo que grabé, quien esté interesado, pues que mire La Taberna. Y bueno, Zola tiene más obras, porque claro, como sobre todo en lo de la saga de los Rougon Marchand, porque como él intentaba hacer como una especie de comedia humana, de escribir todos los vicios de la sociedad, de escribir la sociedad de ese tiempo, bajo el Segundo Imperio, pues tiene también más obras, pero claro, no voy a empezar aquí. Bueno, por ejemplo, voy a citar La Tierra. La Tierra es otra novela perteneciente a la saga y ahí habla de los campesinos, pero bueno, yo creo que los campesinos eran menos pobres que los obreros, por lo menos tenían un trozo de tierra, pero es tremenda esa novela La Tierra. Uf, hay crímenes entre familias, unos odios.
Yo creo que es la novela más brutal que yo he leído de Zola. Bueno, ya dejamos a Zola. Otra obra que la he comentado yo aquí, de Xavier de Montepín, que se titula La hija del asesino. Esa obra también, si a alguien le interesa, pues la tengo en los vídeos que subí y no hace mucho, La hija del asesino. Bueno, esa obra trata del protagonista, es un hombre que es un trabajador y se ve en la miseria. Bueno, incluso va a la cárcel porque por los efectos del alcohol mata a un hombre, ¿no? Y bueno, como ya le he comentado, no digo más. Trata de obreros y que los protagonistas no son, en la mayoría de las novelas del siglo XIX, los protagonistas son nobles o gente pudiente, ¿no? Pero esa novela, La hija del asesino, de Xavier de Montepín, en sus demás novelas es así, son nobles. Y aunque habla de algún pobre, pero aquí La hija del asesino trata de obreros, ¿no? Y se ve el taller de obreros, de cómo trabajan, en fin, todo eso. Luego otra obra de otro autor que a mí me gusta mucho también es Eugenio Sue. Esta obra no la he comentado, la leí no hace mucho tiempo, pero se ve que no grababa vídeos. Esta se titula Martín el Expósito o Memorias de una ayuda de cámara. Aquí lo tenéis. Bueno, esta novela a mí me encantó, me gusta mucho Eugenio Sue. Eugenio Sue también vivió en el siglo XIX y en esta novela también hace una crítica brutal de la sociedad de su tiempo. Bueno, y él proponía soluciones, era un hombre muy filantrópico que murió en la miseria, creo. Yo he comentado una obra de él, Matilde, en mi canal, pero bueno, Matilde no era una pobre, era de una clase alta, pero bueno, como estamos hablando de esto, pues Martín el Expósito, de Eugenio Sue, también hace una crítica brutal, ¿no? Martín el Expósito, como su nombre indica, era un niño que lo abandonaron en un orfanato y en realidad era hijo de un noble. Y bueno, y él empieza la novela que va a trabajar a una casa y esa casa era de su padre en realidad, pero bueno, es que los nobles pues abusaban o seducían a las mujeres de clases más bajas, las dejaban embarazadas y luego se desentendían de los hijos, ¿no? Que es lo que pasa con Martín, ¿no? Entonces va a trabajar a la casa de su padre y va como ayuda de cámara. Y ahí te cuenta las miserias, ¿no? Empieza a contar de su vida desde que estuvo en los orfanatos. Luego conoció a dos chicos, se fugó de un orfanato y entonces se metió a una casa a un circo que hacían función con otros dos niños de los abusos. A una niña la cogen y se la llevan de una casa pobre que están pasando hambre y se la llevan al circo. Es muy crudo Eugenio Sue, ¿no? Hay obras que, por ejemplo, aunque no habla de pobre judío errante, tuve que dejar de leerla porque me erizaba los pelos, ¿no? Tanta crueldad, ¿no? Pues hay mucha crueldad en esta obra también, ¿no? Pero refleja la realidad, ¿no? De cómo se abusaba de la gente más humilde y de los niños que se los abandonaban y luego se llevan a un circo. En fin, una historia tremenda, tremenda. Yo lo recomiendo. Martín el Expósito, de Eugenio Sue, trata esos temas. Luego me he hecho aquí unos apuntes porque si no se me olvida. Yo grabé hace tiempo, cuando empecé, en mi inicio, grabé varias obras, bueno, cuentos, y comenté también El gato pardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Entonces leí también un cuento, porque tenía por ahí un libro de cuentos, leí un cuento de Lampedusa que se titulaba La alegría y la ley. Bueno, este cuento es impactante, refleja mucho la realidad en ese hombre que era un hombre rico, de nobleza, pero ese cuento está muy atinado. Ese cuento trata, y es cortico, os recomiendo que lo escuchéis, está al principio, lo podéis encontrar en mi canal, que se titula La alegría y la ley. Bueno, trata de una realidad tremenda que todavía yo veo que pasa, ¿no? Y es un hombre que trabaja en una oficina, pero tiene muchos hijos. Y la mujer, pues algo manirrota también, encima, no se administran bien. Quiere aparentar más de lo que son, ¿no? Entonces viven en la miseria. Los hijos pasan hambre. Entonces los compañeros de trabajo
pues como les da lástima, ese hombre le hacen un regalo de un pastel muy grande, pues se lo regalan pues para que coman. Y entonces, claro, cuando los hijos ven el pastel y se iban a poner a comer porque están muertos de hambre, entonces llega la subnormal de la mujer, que es una vanidosa, y no se le ocurre otra cosa y dice, no, no, esto hay que dejarlo porque tenemos que hacer un regalo para cumplir por la vanidad, para cumplir socialmente con un abogado que le había hecho no sé qué, ya ves tú el abogado para que lo quería el pastel. Y entonces se quedan ahí pasando hambre por la tonta del pijo que quería cumplir socialmente. Encima que son pobres, pues ellos mismos se perjudican, ¿no? Y esto lo veo yo ahora también, ¿no? Como gente pobre, en lugar de administrarse bien, pues por cumplir con las normas sociales, por la vanidad, lo poco que tienen lo derrochan y lo pasan peor de lo que en realidad lo deberían pasar. Entonces, ese libro, esa obra, La alegría y la ley, te hace mucho pensar de la vida, porque esas cosas es que las veo yo, incluso recientemente lo he visto, que después lo comento. Porque la gente ahora está pasando calamidades. La comida está subiendo mucho, la vivienda y todo, y hay gente que pasa mal. Yo conozco personas que van a Cáritas a pedir comida, comen de Cáritas. Y conozco a una persona también que no tiene luz ni agua. Bueno, pues se le ayuda lo que se puede, da pena, pero tampoco se puede ayudar mucho. Por lo menos yo no puedo ayudar mucho. Entonces, por sus malas administraciones y sus vanidades, pues lo pasan peor de lo que lo debían de pasar. Y ese está bien, La alegría y la ley de Lampedusa. Luego otros autores españoles, ya lo que me queda voy a hablar de autores españoles. Por ejemplo, Pérez Galdós tiene una novela que se titula Miau, y ya voy a hablar relacionado con el tema que lo he dicho, que por sus malas cabezas, siendo pobres, lo pasan peor. Entonces aquí en Miau es un funcionario que está de baja, no trabaja, pero tiene una mujer y una hija que son muy vanidosas, muy vanidosas. Entonces quieren aparentar más, son pobres y quieren vivir por encima de sus posibilidades. Entonces al hombre lo llevan amargado porque le están diciendo que vaya a pedir trabajo. Está todo el mundo harto, le da todo el mundo con la puerta, porque es un hombre mayor, y entonces hacen al padre que vaya por ahí a arrastrarse a pedir trabajo para ellas mantener el ritmo de vida que llevan. Y ellas se van al teatro, se van a no sé qué para aparentar más de lo que son, ¿no? Y es muy trágico, ¿no? De cómo la vanidad humana destruye a las personas más que la propia situación, porque si ese, en vez de amargar al padre de esa manera, no, es que lo leí hace mucho tiempo, y en vez de irse al teatro y comprarse trajes, se ponen a trabajar y se administran bien, pues no le hubiera pasado esa tragedia, ¿no? Pero hay gente que la vanidad los puede y el trabajo, pues eso que no. Bueno, otro autor también, ahora voy a hablar de más obras de Pérez Galdós. Pero ya sobre ese mismo tema que estamos diciendo, de gente que no se administra bien, tiene Blasco Ibáñez, también trata de las clases más humildes, los trabajadores de la tierra y todo eso. Pues tiene una obra que se llama Arroz y Tartana, que también es de una mujer que ha caído en desgracia, bueno, era de la clase alta, ha caído en desgracia, pero quiere mantener un ficticio, ¿no? Entonces está tirando el dinero tontamente, pues dando propina a la gente para aparentar de que es una señorona. Se gasta el dinero de un hijo suyo que tiene una herencia, en fin, lleva a la catástrofe. O sea, una de las cosas peores no es la pobreza, es la gente manirrota, la gente vanidosa, que es peor, llegan a su propia ruina. Yo eso nunca me ha gustado. Yo, por ejemplo, en mi infancia veía pues gente humilde, pues por ejemplo una mujer, porque está limpiando casas, no tendrá mucho dinero, tiene que estar trabajando, matándose a trabajar, y luego a lo mejor llega la comunión de una hija y entonces tiran la casa por la ventana, todo lo que han ahorrado en años se lo gastan en un día. Yo eso he visto una subnormalidad, lo he visto siempre, ¿no? Pues eso es mucho también en la literatura, gente pobre, bueno, hay gente incluso que ha sacado un préstamo para hacer un convite de una hija que se ha casado o de una comunión, y luego no han podido pagar el préstamo, y claro, si no pagas pues te quitan lo que tienes, la casa o lo que sea, y se han quedado en la miseria por sus malas cabecitas, ¿no? Eso lo veo. Yo el otro día me encuentro una de estas personas que están que comen en Cáritas,
Con eso ya se dice todo. Y claro, como no tienen casa, tienen que estar trabajando como negras para poder mantenerse y están pues, en la miseria prácticamente. Pues, si tienes que pedir comida, es que estar en la miseria. Entonces me dice a mí esa persona, porque es amiga mía, dice, estamos hablando de, en fin, de hacer una cosa más adelante, dice, yo no voy a poder, para esa fecha no voy a tener nada, dice, porque tengo una boda y tengo que darle a la novia 200 euros y tengo que sacarlo de donde sea, o sea, no tienes nada, no tienes ni para comer, y entonces yo me quedé a cuadro, digo, yo pensaba que esta persona era más inteligente, ¿sabes? Y entonces vas a sacar el dinero donde sea para hacer un regalo, para quedar bien con alguien, y luego te vas a quedar tú que no vas a tener ni para comer. O sea, es que viven así, a lo tonto, por aparentar, hasta en el dinero. Entonces, yo le dije, digo, mira, pues yo, si no tuviera nada y estuviera tan mal como tú estás, digo, yo no me gastaba el dinero en regalos. Ese es un ejemplo. Bueno, pues de Pere Galdós, pues una obra también que los protagonistas son mendigos, se titula la obra Misericordia. Bueno, esa obra a mí me gustó mucho, Misericordia, de Pere Galdós. Bueno, el propio Pere Galdós estuvo en la indigencia, fue mendigo, ¿no? O sea que ese mundo lo conocía, los protagonistas son mendigos. La protagonista también es una criada que está en una casa pudiente como criada, pero se han ido a la ruina. Bueno, es también sobre la ingratitud humana. Es muy interesante esa obra de Misericordia, porque la criada, pues saca a los dueños, ya no le pagan ni nada, pero ella trabaja para darles de comer a los dueños, ¿no? Y luego, en fin, la ingratitud humana. Te sacrificas por otras personas y no te lo agradecen. Eso en todos los ámbitos de la vida, de padre a hijos, de todo. Pero bueno, por eso hay que hacer las cosas porque sí, sin esperar nada, porque luego te lleva una pata en el culo y te lleva un disgusto que te muere. Y los disgustos matan. Bueno, pues esa Misericordia. Y bueno, tiene más, porque también en Fortunata y Jacinta, que yo no lo he leído, pero lo he visto en la serie, pues también se ve ahí la miseria, ¿no? Jacinta vivía en una situación muy miserable y... Bueno, y Blasco Ibáñez, pues tiene, por ejemplo, La Catedral. La Catedral yo la leí hace muchísimos años, que también es de un hombre que ha corrido el mundo por ahí, izquierdoso, y vuelve a sus raíces, y entonces hay mucha miseria, gente que vive al lado de la catedral, zapatero, el cual son muy pobres, y entonces él viene con otras ideas de revolución, lo revoluciona a la gente, ¿no? Esto es en La Catedral, de Blasco Ibáñez. Y bueno, tiene otra obra, Caña y Barro, La Barraca, yo no lo he leído eso, pero también habla de personas humildes, lo he visto. Luego, Alas Clarín también tiene una novela, un cuento, que se llama Pipo, y es un niño de la calle, un niño muy pobre, y ella habla de las miserias. Y bueno, habrá más autores, yo voy a 23 minutos, pues ya va bien. Seguro que hay más autores que tratan de las clases más pobres, pues yo qué sé, quizá Dostoyevsky pues hablaba también de la miseria, allí en Rusia, pues en Crimen y Castigo. Es un estudiante pero es pobre y pasa muchas calamidades. Luego aparece también un amigo, que no me acuerdo cómo se llama, alcohólico. Sonia era prostituta para alimentar a su hermano. Se ve la miseria humana en la obra de Dostoyevsky. Humillados y ofendidos, que lo leí hace siglos, pues también ahí se ve, ¿no? Y bueno, habrá mucho. Entonces yo os invito a ver si alguno me comenta de alguna obra más actual, pues que los protagonistas sean trabajadores o personas muy humildes, que describa la sociedad de ese momento. Os invito a ver si me hace algún comentario y así me ilustro yo también. Bueno, amiguitos, muchas gracias por venir. Saludos.